Buenos días, Iglesia. Como veis, me gustó la idea del vídeo pasado, o del domingo pasado, o cuando vieses el otro vídeo. He cogido la misma postura, la misma posición. Porque, al fin y al cabo, la Iglesia no es esto que veis detrás. Esto es el sitio donde se reúne la Iglesia. La Iglesia está detrás de la pantalla, donde estás tú sentado. Y eso lo he dicho muchos domingos anteriores, y casi es una idea que vamos recalcando vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Pero también me gustaría que vieseis que cuando nos reunimos, no pienses, estos locos que se reúnen, estamos siendo cautelosos, precavidos y respetando las normas que se están poniendo, aunque algunas nos parezcan exageradas o no. El domingo pasado me faltó un poquito este letrero, el de la mascarilla, porque lo tenía puesto en otro lado, entonces ahora los he querido poner los dos juntos, para que veáis. Cuando entras, el ujier lo que está mirando, o los ujieres lo que están mirando, es que tú vengas con tu mascarilla. Como siempre, te darán gel y, por supuesto, la bienvenida. Las cosas se van haciendo poco a poco más fáciles y vamos viendo que la gente, que las personas de la Iglesia, que nosotros mismos nos vamos motivando y animando. Pero quería empezar con este versículo, porque es un versículo muy importante para empezar quizás este tiempo donde vamos a escuchar la predicación o lo que quiera compartir la persona que va a compartir con nosotros, y para que también tú te dispongas y estés con una buena actitud. Estés con quien estés, como que hagas un paréntesis. Ahora quiero disfrutar de lo que viene. Y dice Dios a Israel, ahora lo dice a los cristianos, a todos aquellos que somos sus seguidores, estés donde estés y seas de donde seas. Así dice Dios a todos los que me siguen: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y dos cosas muy importantes. Primero, una actitud de movernos, vamos a movernos. Por lo menos escucha este vídeo, hasta el final. No te canses, no pares, no pares. Escúchalo hasta el final. Haz un esfuerzo a favor tuyo. Porque lo que te está prometiendo Dios es, si buscamos a Dios, vamos a vivir. Frente a todo lo que pase, todo lo que nos digan, si buscamos a Dios, vamos a vivir. Sí que, Señor, queremos en este tiempo que vamos a tener juntos como cristianos y como Iglesia, buscarte a ti. Por eso hacemos esto, para buscarte. Porque sabemos que en ti está la verdad, sabemos que tú eres el camino y sabemos que tú eres la vida. Y siempre queremos confiar en ti. Ayúdanos a no dormirnos, ayúdanos a no cansarnos, ayúdanos a no parar de buscarte siempre con nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar ahí. Que Dios os bendiga y espero que disfrutéis mucho lo que hemos preparado para vosotros. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Hola, niños. Estoy aquí en la pantalla. Me podéis tocar tiki tiki aquí. Tiki tiki tiki. Porque estoy esperándoos otra vez, y si estás ahí escuchándome, solo quiero orar por ti. Pero lanzarte otro reto. Ya vamos aprendiendo versículo, ya sabemos que tenemos que leer la Biblia y orar cada día. No tiene que ser todo el día, pero sí cada día, para poder crecer y conocer un poquito más a Dios, y también que Dios nos dé mucha sabiduría. Pero mira, quiero hoy resaltar este versículo que me pongo aquí a un lado, para que aparezca aquí, en grande. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quizás lumbrera nos suena así como un lumbrera, es un tío inteligente. No es eso, no es eso. Podemos quitarlo y decir: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Salmo 119, que es el salmo más largo de toda la Biblia. 119, 105. 119, 105. Eso lo tenemos que aprender, pero no solo aprenderlo, porque si estamos diciendo que la Biblia es la lámpara que nos va a decir por dónde tenemos que ir, lo que tenemos es que leer la Biblia y saber las cosas que nos está diciendo. Quiero que tengamos esto en mente. Mira, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para saber las cosas que tengo que hacer. En la Biblia encontramos que las personas más inteligentes, los niños más inteligentes, son los que conocen lo que Dios está diciendo. Y yo soy un secreto, que sois muy inteligentes.
Oramos. Señor, cuida a cada uno de los niños, que es tantos que están presentes viendo el vídeo como los que no lo están viendo. Bendice, Señor, a la infancia de nuestro país. Cuídala, Señor, cuídala de personas malas y de conceptos erróneos. Y sobre todo que seamos una iglesia y amigos sabios que sepamos estar a su lado. Provee para que no les falte de nada. Pedimos por aquellos niños que no tienen y que necesitan más, que seamos sabios para poder administrar todo lo que tú nos das. Te amamos, Señor, y amamos a cada uno de los niños que vienen a la iglesia o que están en la iglesia o que están ahora viendo este vídeo, Señor, y pedimos que los bendigas en tu nombre. Amén. Te dejo con el versículo grande y la canción. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Venga, enciende esa linterna para que puedas saber lo que tienes que hacer. Te queremos mucho, os queremos mucho. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos. Cantemos todos juntos, con alegría. ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi Hola Iglesia, vamos a seguir con el Evangelio de Lucas y bueno, lo primero que quiero deciros es que llevo aproximadamente media docena de intentos de grabar y está siendo un poco raro, porque es raro hablarle a la cámara y no veros. Entonces, si estoy un poco tenso o si las cosas se ven un poco raras, os pido un poco de misericordia, porque todos estos meses eso lo ha estado haciendo Andrés, el domingo pasado Esteban, y hoy es la primera vez que lo hago yo. Entonces, vamos a seguir con Lucas. Los dos sermones anteriores estuvimos viendo acerca de la oración, y un pasaje que tocó Esteban el domingo pasado fue cuando Jesús subió al monte a orar antes de elegir a los 12 apóstoles. Y ese es el pasaje, el texto, con el que inicia el texto que vamos a ver hoy, sobre las bienaventuranzas. Así que vamos a empezar. Padre, muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad de estudiar y de leer tu palabra, de buscarte. Gracias por las personas, Señor, aunque estemos separados por las pantallas, pero de algún modo pon también tú en nuestro corazón la convicción de que somos parte de lo mismo y de que estamos unidos. Te queremos, Señor, y queremos aprender de ti y dejarnos guiar por ti. Amén. Bueno,
Pues vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver la acción, qué es lo que sucedió. Acción hay muy poquita, entonces pues vamos a verla. Vamos a ver el inicio del Sermón del Llano, que son las bienaventuranzas. Y vamos a ver que estas bienaventuranzas, bienaventurado significa feliz, tienen mucho que ver con los valores. La acción que sucede es muy sencilla. Si vamos a Lucas al capítulo 6, dice, Lucas 6:12, dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y aquí pues he puesto un monte y a Jesús ahí en el monte orando. Cuando uno lee la Biblia, los versículos pasan muy deprisa. Es bueno que intentemos a veces pararnos a pensar en que las cosas en la vida real no pasan tan deprisa. Y seguiría la noche cerrada, clarea, luego clarea más, al final ya viene el alba, y dice que cuando era de día llamó a sus discípulos. Pues ahí he puesto unos discípulos, y escogió a 12 de ellos. Vamos a poner a más gente, 12 discípulos. Escogió a 12, o sea que había más, vamos a poner a más, y de esos escogió a 12. Y hemos visto que estuvo toda la noche orando, en parte por esta decisión importante. Viene la lista de los 12 apóstoles, encabezada por Simón, Pedro, y luego en el versículo 17 dice que descendió y se detuvo en un lugar llano. Y por eso a este sermón que viene después le llamamos el Sermón del Llano. Se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, así que vamos a poner aquí a mucha gente, de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, además de poner una multitud, vamos a ponerles así agolpándose encima. Jesús viene a estar toda la noche sin dormir y ahora afronta un largo día de trabajo en el que hay una multitud que se agolpa, que está deseando tocarle, que tiene muchas necesidades, y dice que alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, y aquí empieza, bienaventurados vosotros los pobres, felices vosotros los pobres, felices vosotros los pobres. Sigue diciendo 4 bienaventuranzas, o sea, en total 4, y dice, además de felices los pobres, dice, felices los que tenéis hambre, felices los que lloráis, y felices cuando os odien, cuando os insulten, cuando seáis rechazados. No es el típico, no es el típico motivo de felicidad, ser rechazado, ser odiado, tener hambre, ser pobre. Pero esto es lo que dijo Jesús. Entonces, este es el texto que tenemos. Felices vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Costaría imaginarlo por la mera pobreza económica, ¿no? Igual que resultaría difícil imaginar que el mero hecho de ser rico pueda cambiar tu estatus ante Dios, también cuesta imaginar que el mero hecho de ser pobre cambie tu estatus delante de Dios. Mateo dice, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a imaginarlo como una balanza, porque aquí estamos viendo varias cosas, ¿no? Ser pobre, llorar, tener hambre y sed de justicia, dice Mateo, ser rechazado, cosas que no son agradables en absoluto. Pero del otro lado de la balanza, vamos a ver que dice cosas que sí son buenas, porque lo que os he leído antes es solo un trocito, os he hecho trampa. Si estáis con la Biblia delante, habréis visto que no lo he leído todo. Dice en el versículo 20,
alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Felices vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Felices los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Felices los que ahora lloráis, porque reiréis. Felices seréis cuando los hombres os aborrezcan, os odien, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón, vuestro premio, es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Tiene también Lucas, que no tiene Mateo, 4 ayes, o sea, el lado contrario a la bienaventuranza, y dice: Mas, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Como vemos, hay un componente que no es en absoluto deseable, y hay otra parte que es, bueno, el reino de Dios es vuestro, reiréis, tendréis un galardón, seréis saciados. Hay otra parte. Me gustaría también llamar la atención sobre el hecho de que nos compara en un sentido con los profetas de antaño. Es decir, los profetas daban un mensaje que venía de parte de Dios, y ese mensaje no era agradable muchas veces. ¿Y cómo se les trataba? Pues muchas veces la gente no quiere oír la verdad, y no quieren oír cosas necesarias y ciertas. Prefieren cosas que, aunque no sean ciertas, sean más agradables o más cómodas. Entonces, si te tratan como trataban a los profetas, es decir, que por decir la verdad, que por tener hambre y sed de justicia, que por ser pobre de espíritu, que por el nombre de Dios te rechacen, bueno, te están tratando como trataban a los profetas. Es como, felicidades, estás de algún modo en el mismo grupo. Dice, pero hay de vosotros cuando tengáis la aceptación social. No creo que la aceptación social sea mala. Entiendo que aquí está estos dos platillos de los que vamos a ver. ¿Qué pesa más en mi vida? Porque podemos tener a veces una ceguera a la hora de ver y valorar cómo son las cosas. Si vais a Hebreos 11, en el ejemplo de Moisés dice que Moisés, por la fe, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Todos conocemos la historia, como Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, él vivió una gran parte de su vida en el palacio, como hijo de la hija de Faraón, y en cierta edad decidió que no. Y entonces se pasó, por así decir, al pueblo hebreo, cuando Dios le llamó. Así contado muy, quizá, rápido y no sé si medio mal. Si os fijáis, normalmente los esclavos son esclavos o porque nacen esclavos, o porque se les esclaviza en una guerra, o porque por situaciones de precariedad absoluta se les esclaviza, o porque en casos de inmigración se les secuestra o se les engaña, se les hace pasar la frontera, y ahí tenemos también la nueva esclavitud, como hay... Pero generalmente la gente no pasa a la esclavitud de modo voluntario. Moisés es un caso atípico, aunque él no fue un esclavo formalmente, pero pasó de estar en el lado del palacio a pasarse al otro bando. Es decir, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ser un cortesano, tener una vida que podría ser de las más envidiables de Egipto, a estar del lado del pueblo hebreo. Y dice Hebreos, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió recibir maltrato junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios.
porque fijaba la mirada en el galardón, en el premio. Es decir, prefirió el maltrato con el pueblo de Dios a gozar los placeres del palacio. Esto, esa elección, es lo que decía de imaginemos esta balanza y estas cosas. Porque así pueden parecer como muy bizarro, como casi cosa de locos, de gente insana, ¿no? ¿Cómo puedes considerar el oprobio como una riqueza? Si yo pongo una balanza, recibir el maltrato o gozar de los placeres, pues la balanza está muy clara hacia dónde se desestabilizaría. Pero ¿qué es? Recibir maltrato junto con el pueblo de Dios o gozar de los placeres del pecado. Bueno, pero es que... Pero si tuviéramos mejor vista y fuéramos capaces de ver las cosas un poco más allá, un poco más como realmente son, podríamos verlo como tener, en vez de mirar el maltrato con el pueblo de Dios, podríamos ver que tiene la mirada en el premio. Y que en vez de pensar en gozar del placer del pecado, está pensando que son placeres temporales. Entonces ya la balanza dice uno, bueno, espera, a lo mejor este platillo de los placeres temporales no me es tan conveniente como este otro platillo que en realidad tiene una mirada mucho más profunda, mucho más real, mucho más sabia, mucho más perspicaz en lo espiritual. Pero esta ceguera, esta torpeza espiritual no se cura sola. Como hemos visto en Jesús, Jesús echó la noche orando. Es cierto que Jesús era un superclase en este sentido, ¿no? Es decir, que tenía un nivel de oración, un nivel de dependencia del Padre, un nivel de sabiduría, una mirada y una perspicacia espiritual que efectivamente es, no ya un superclase, es nivel Mesías, ¿no? Pero realmente nada de lo que él hizo son cosas que nosotros no tengamos a nuestro alcance. Entonces, ¿qué nos impide invertir tiempo orando y ganar también nosotros perspicacia y ganar nosotros mirada? Hay un pasaje en el que el Evangelio de Juan, en Juan 12, dice de Jesús, cuando había algunos que le seguían, pero le seguían escondidos, no claramente, para no ser expulsados, decía, porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y yo me imagino a Jesús con esa mirada, ¿no?, sagaz suya, diciendo, pero, ¿de verdad te parece que la gloria de los hombres puede ser mejor que la gloria de Dios? Pero, ¿quién es el loco ahora? ¿Quién es ahora el que no ve? O sea, comparas la gloria de Dios con la gloria de los hombres. Y dices, pero si es que no hay comparación posible. Es cierto que nosotros ahora vemos lo que vemos, pero si miras un poco más allá, a lo mejor las cosas se ven un poco distinto. Pero esta perspicacia, esta sagacidad, no se coge sola. Hay que entrenarla como todo. Y Jesús tenía una vida de oración y una vida espiritual que le acercaba y le hacía estar en dependencia del Padre y en una comunión con el Espíritu Santo que le daba también esa sagacidad. Cosas que nosotros podemos adquirir. Porque aquí en el Sermón del Llano, que vamos a seguir viendo, está empezando con el reino de Dios y yo me pregunto, o yo me preguntaría, ¿cuánto vale el reino de Dios? ¿Qué vale el reino de Dios? Porque si os fijáis en el platillo, es que te está hablando de un premio, pero lo que te está poniendo del lado malo es muy gordo también. Pero ¿cuánto vale el reino de Dios? Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabéis de que Jesús tiene unas parábolas en las cuales lo compara al hombre que lo vendió todo para poder conseguir una perla muy valiosa? O el hombre que encuentra un tesoro en un campo y lo vende todo, lo renuncia a todo porque quiere comprar ese campo para poder desenterrar ese tesoro. O como dice que tenemos que aborrecer nuestro entorno, nuestra propia vida, porque es que el que no se aborrece incluso a sí mismo, es que no vale.
O sea, el precio que nos pone es un precio altísimo. No nos engaña. De entrada lo está diciendo, mira, el que no se aborrece a sí mismo, no vale. El que no carga su cruz, no vale. El que al poner la mano en el arado mira hacia atrás, no vale. Yo quiero gente que venga a todas, que me ponga a mí delante. Voy a pediros todo. Ahora, lo que os voy a dar es todo. De ellos es el reino de los cielos. Me gustaría que nos fijáramos en que ese felices viene con porqués. Felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Felices cuando os desprecien, cuando os vituperen, porque vuestro premio es grande. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque a veces podemos caer en esa idea del buenismo o en esa idea del estar siempre alegres, como que pudiera ser una especie de optimismo utópico, ¿no? De todo va a salir bien. No sé, todo se arreglará. Bueno, todo se arreglará o no. Dios dará una salida o no. Porque si miramos la historia de esos profetas con los que se nos compara, muchos acabaron muriendo de mala muerte. Como dice Hebreos, hombres de los que el mundo era indigno. El mundo era indigno de ellos. ¿Y qué hizo el mundo en su indignidad con esa gente? Cárcel, persecución, apedreados, aserrados incluso. No creemos bueno, todo se arreglará. O no queremos poner castillos en el aire. No queremos vivir como algunas veces se ha criticado en el opio del pueblo. Pues nada, eres pobre pero no pasa nada. Porque, bueno, pues es lo que te ha tocado. No es un optimismo utópico o de castillos en el aire. Hay una base. La base es el reino de Dios. Tiene una presencia, hay un presente. Mi relación con Dios. Mi relación, mi guía del Espíritu Santo. Hay un presente en esa presencia de Dios. Yo conozco a Dios, yo he vivido a Dios. Yo sé quién es Dios. Y el mismo Dios que me ha acompañado en el pasado y el mismo Dios que me acompaña en el presente, ese mismo Dios es el que me acompañará en el futuro. Pero yo conozco a ese Dios, yo vivo a ese Dios. Hay una base, y la base la conozco, y la base la puedo vivir. Y también hay esperanza futura, esa no la veo, esa no la conozco. No sé cómo será el premio futuro, o cómo será la vida después de la muerte, o cómo será cuando se termine de cumplir Apocalipsis. No lo sé, pero sé que el mismo Dios que yo conozco en presente me habla de una esperanza futura. No nos da muchísimos detalles porque nosotros queremos llegar ahí. No necesitamos saber ahora cómo es. Tenemos que saber cómo vivir aquí. Pero no es una utopía o no son castillos en el aire. Tiene que estar basada en ese reino de Dios. Porque si no podemos caer en ese, no sé, en esa religión calmaconciencias, que lo que dices, bueno, yo soy pobre, todo me va muy mal, pero bueno, felices los pobres. Y no es de lo que está hablando aquí Jesús. Para aprender a valorar el reino, necesitamos mejorar nuestra vida espiritual. Así que el primer desafío, y si consiguiéramos ya me haría por muy satisfecho, sería un poco lo mismo que decía Esteban el domingo pasado. ¿Y si trabajamos esa vida de oración para ser capaces de ver y de tener sagacidad para darnos cuenta de que efectivamente felices los pobres porque el reino de Dios es de ellos? Y si fuéramos capaces de ver que efectivamente es mejor estar en el grupo de los maltratados por el reino de Dios que estar en el grupo de los aplaudidos por la sociedad. Y si fuéramos capaces de ver que más vale la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? No lo vamos a ver si no lo entrenamos o si no ejercitamos una mirada un poco más profunda. Y la oración ahí es la clave. Están aquí los links a los 2 últimos sermones que yo creo que son, si no los habéis escuchado, son realmente muy recomendables. Y esto nos lleva a los valores. Los valores son críticos en las sociedades y en las personas. Porque de algún modo estamos viendo qué es lo que para mí
tiene valor, lo que yo elijo, por eso se llaman valores. Busqué en internet valores de la sociedad y reconozco que me he llevado sorpresas, porque yo pensaba que encontraría unas cosas y prácticamente todo lo que he encontrado han sido otras. Por ejemplo, viene comunidad, compasión, coraje, dignidad, perdón, amistad, generosidad, esperanza, perseverancia, servicio, gratitud. Bueno, unas cosas muy, muy chulas. Pero yo me quedo sorprendido y he visto varias donde están básicamente estos valores. Digo, ¿estos son realmente los valores que yo veo en la sociedad? Pues o yo estoy en una sección muy concreta y sesgada, o lo que yo he vivido toda mi vida, o lo que yo veo a mi alrededor en general, no es eso. Los valores tienen de alguna una jerarquía. Hay algunos que pueden ser, en caso de conflicto, pesar más que otros. Pues si tú puedes elegir, vamos, imagínate que yo tengo que elegir entre mi desarrollo profesional, que puede ser un valor, y mi vida familiar. Son valores que entran en conflicto. A veces no tengo mucha elección, porque si yo sé, tengo que dar de comer, pues tengo que dar de comer. Y si es lo que hay, pues es lo que hay. Y a la fuerza ahorcan. Pero a veces yo sí que tengo ciertos márgenes de decisión. Ahí, esa jerarquía de valores va a hacer que gane uno o que gane el otro, ¿no? He puesto estas dos pirámides básicamente por mostrar dos cosas. Una, que también son estos valores tan amables, tan nobles, la justicia, la honestidad, la libertad, la integridad. Y también para mostrar que puede haber discrepancias muy gordas en cuanto a qué valores son más importantes o no. Y aquí está pues la moralidad, uno está arriba del todo, el otro está muy abajo. En el de la izquierda la ética también es crítica estando arriba, y en el de la derecha ni está la ética. El respeto puede ser el más importante para unos y para otros, pues bueno, del montón. Bueno, ¿cómo ordenamos estos valores? Es importante, pero, en mi opinión, eso no es verdad. Eso es lo que está en los libros de ética o lo que se enseña a lo mejor en la asignatura de valores en los colegios. En la vida habitual, generalmente los valores que predominan en la sociedad son el poder, el éxito, la solvencia económica, la aceptación por la sociedad, por tus iguales, las relaciones personales, el placer, cosas, todas ellas que son buenas, porque no hay nada malo en el éxito, no hay nada malo en la aceptación o en tener relaciones personales satisfactorias, al contrario, o en tener dinero, o en la solvencia económica. Son cosas buenas. La pregunta está en cómo se colocan esos valores, porque si conseguir éxito está por encima de la honestidad o de la verdad, pues ahí ya los valores nos mueven. ¿Y por qué quiero comentar todo esto? Porque creo que en este sermón del llano, Jesús está poniendo las bases de un cambio radical de los valores. Y está proponiendo un cambio contracultural, en el cual la pobreza puede ser deseable, en el cual el rechazo puede ser deseable, porque hay otros valores que están por encima del éxito, del poder. Y lo que nosotros vemos en nuestro entorno viene a ser, bueno, este dibujo no sé si se entiende bien, pero básicamente viene a ser que los valores son los mismos, el poder, el dinero, el éxito, y la discusión está en qué grupos son los que lo ostentan, qué grupos son los que tienen el poder. Entonces aquí pues he puesto un dibujito de unos que este grupo que está en el poder está contento, pues son los que tienen el dinero, son los que tienen el éxito. Ahora, en las revoluciones muchas veces lo que se intenta es cambiar quién tiene el poder, el dinero, el éxito, y los grupos intentan ser ellos y sus amigos los que están. Y muchas veces las revoluciones son cambiarlo todo para no cambiar nada, porque en realidad no cambia nada. Y si es este grupo o es el otro grupo, al final en realidad pues son ellos los que se quedan el dinero, el poder y todas estas prebendas, pero no cambia la sociedad. ¿Qué pasa cuando Cristo
cuenta este discurso, está planteando algo distinto. Y Jesús en el Evangelio está proponiendo algo distinto. Porque quizá los celotes, y en general los judíos, precisamente en el Mesías querían eso, querían cambiar quién está en el poder. Y que en vez de ser el ejército romano el que manda y el que cobra impuestos, que fueran los judíos los que tuvieran el gobierno de su tierra. Es decir, cambiar a quienes están en el poder. Pero eso a lo mejor no sería el cambio radical y completo y cabal que implica el reino de Dios. Cristo lo que hizo es muy distinto. Cristo, en la cruz, cambió el sistema de funcionamiento y entonces puso por encima de todo el amor a Dios. Ni el poder, ni la riqueza, ni el éxito, ni la aceptación, ni el placer, ni la propia vida, ni la satisfacción de las necesidades materiales, las puso por encima del amor a Dios. Y a nosotros nos plantea que el que quiere estar en el reino de Dios debe renunciar a todo eso para poner por encima de todo el amor a Dios. Y siguiente, el amor al prójimo como a uno mismo. Y los valores principales y valores muy altos en el cristianismo son el servicio. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. La entrega, la generosidad, el perdón, la paciencia, la misericordia. Son principios clave y son valores fundamentales y son valores que están muy por encima de valores como la satisfacción personal, o como la aceptación social, o como el placer, o como el disfrute, cosas todas ellas buenas, porque no hay ningún mal en el éxito económico, no hay ningún mal en el éxito social, no hay ningún mal en la aceptación, al contrario, son cosas buenas. Pero en la lista de valores, en mi jerarquía de valores, en mis prioridades, no deben estar por encima. O al menos, si estamos peleando por el reino de Dios. Quiere decir que, como lo que decimos siempre, esto es para el que quiere seguir a Jesús. El que no quiere, pues no quiere. El precio es muy alto. Si uno no quiere seguir este camino, pues el precio es muy alto, entonces no lo va a hacer. Pero lo que está diciendo es, en mis decisiones, cuando hay conflictos en los valores, ¿quién gana? Si la aceptación es buena, pero es capaz de pisar a la honestidad o a la verdad, o es capaz de pisar mi amor a Dios o mi amor al prójimo, entonces este valor está demasiado alto. Y este es un valor del mundo. ¿En qué quiero vivir yo? ¿Quiero vivir bajo el reino de este mundo o quiero vivir bajo el reino de Dios? De este modo, puede tener sentido que se diga felices los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Es que el reino de Dios vale muchísimo más. ¿Quién es el que está mal de la cabeza ahora? ¿El que prefiere la gloria de los hombres o el que prefiere la gloria de Dios? ¿El que prefiere el reino de Dios o el que prefiere estas cosas? Por eso, si quieres ser ciudadano del reino de Dios, si queremos extender el reino de Dios, si queremos vivir en el reino de Dios, para mí la primera cuestión está en buscar a ese rey. Y aceptemos el desafío de mejorar nuestras vidas de oración y de tener vidas de oración y de aumentar nuestra sagacidad espiritual y mejorar nuestra capacidad de ver más allá, de ver con más claridad, de ver un poco más las cosas como son, más en profundo y no solo como aparentan ser. Porque quizá entonces nuestras decisiones serían mucho más fáciles, porque veríamos mejor, tendríamos menos ruido. Y también debemos valorar lo que ese rey valora y imitarle a él, poniendo en nuestra vida por encima lo que él pone por encima. Miremos en nuestra vida si las cosas que estamos haciendo y decidiendo en nuestra vida coinciden con los valores del reino. Y con este sermón que ahora ha empezado,
vendrán muchas más cosas de ese reino de los cielos que efectivamente son uno de los discursos principales de Jesús y que mucho tenemos para aprender. Así que vamos a hablar. Padre, muchas gracias porque nos has dado tu palabra y la verdad es que dices cosas revolucionarias, pero muchas gracias por ponerlas a nuestro alcance, por darnos entendimiento, por darnos el Espíritu Santo para comprender y seguir cosas que muchas veces parecen impensables. Te pedimos, Señor, que nos des visión, que nos des una mirada más clara para quitarnos el ruido, quitarnos el peso que estorba y poder mirar más claramente a las cosas que tú dices y mirándote a ti, avanzar en este camino. Queremos imitarte, queremos agradarte y queremos poner por encima lo que tú pones por encima. Señor, te queremos. Muchas gracias.